Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Asiento Extra. Gracias por estar en sintonía de la 92.3. Hoy tenemos de invitado a Luis Diego Bando. Él es el director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero Corfoga, con quien vamos a conversar acerca de cómo está la industria hoy en día. Don Luis Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por servirles. Muchas gracias. Me acompaña también aquí en cabina el periodista, ya como es costumbre, Emanuel Miranda. Muy buenas tardes a todos y muy buenas tardes a nuestro invitado. Hablando hoy del sector ganadero, uno de los sectores más importantes y estratégicos, una de las proteínas que más consumen los costarricenses en su dieta diaria. Tal vez empecemos, don Luis Diego, explicándole un poquito a los radioescuchas qué es Corfoga, a qué se dedica Corfoga. Claro, con muchísimo gusto. La Corporación de Fomento Ganadero, Corfoga, es un ente público no estatal, es un híbrido, similar a como tenemos en Costa Rica algunas otras corporaciones o instituciones, ICAFE, Laica, Conarroz, Corporación Hortícola, etcétera. La corporación nace hace 25 años, nace en la Asamblea Legislativa como una ley de la República y su objetivo fundamental es fomentar la ganadería dentro de un marco de sostenibilidad, con especial énfasis para pequeños y medianos productores. ¿El sector cómo está? ¿Cómo podríamos decir, ha aumentado, ha disminuido lo que son las cabezas de ganado? ¿Cómo está el sector? Si tuviera que caracterizarlo con una palabra, diría que está estable. Esa sería mi palabra. ¿Y por qué estable? Porque se mantiene el hato, o sea, tiene oscilaciones que van entre 100.000 y 50.000 unidades animales que se mueven hacia arriba o hacia abajo. Esto demarca cierta estabilidad en el sector. Precio internacional se ha mantenido también estable, con una tendencia hacia el alza. Cuando digo precio internacional, no del animal, sino de la carne como tal. Sí tuvimos un boom unos años atrás con el mercado chino. Creo que China afectó a toda la humanidad, demandando productos, materias primas, y carne no fue la excepción. Derivado de dos situaciones. Una, no pudieron abastecerse y consumir la cantidad de cerdo que usualmente, que es la proteína que más utilizan ellos, la que usualmente consumen, y tuvieron que abastecerse de carne de res como sustituto. Y ahí Corfoga logró años atrás incidir para tener un espacio en ese Tratado de Libre Comercio con la República China, y un pequeño nicho al cual se estuvo exportando fuertemente. Ahora, ustedes hacen estudios para determinar si hay, me dice usted que el sector se mantiene estable, pero veíamos la otra vez con Emanuel datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, donde indicaban que al menos en lo que es siembra hay hectáreas que se han venido reduciendo. En el caso del ganado, ¿por qué o a qué obedece que no se esté dando un incremento? ¿Hay menos gente que se dedica al tema de la ganadería? Bueno, de la información que se tiene y es un problema país, que a veces los datos son complicados, pero la información que se tiene es el Censo Agropecuario 2014-2015. El Censo Agropecuario nos arroja que hay 37.000 ganaderos. De ahí lo que se han venido haciendo son encuestas, el INEC, encuestas agropecuarias, y se mantiene con cierta estabilidad. De hecho, hablamos de eficiencia del sector ganadero, porque en la misma área se está aumentando el hato. Habría que esperar el resultado ahora el 29 de octubre, si no me equivoco. El INEC saca el nuevo dato de la encuesta, que viene con un año atrás. O sea, vamos a ver el panorama, pero de hace un año. Pensamos que va a haber un decrecimiento en el hato ganadero, y esto lo justificamos o lo prevemos por esa extracción de animales que se dio para abastecer el mercado chino que estábamos conversando tiempo atrás. ¿Qué es lo que ocurre en ganadería? Que tiene ciclos muy largos, Mari. Entonces uno logra ver lo que está ocurriendo o lo que ocurrió 3 años atrás. Y cuando hablamos de ciclos largos, para los que nos están escuchando, mientras una vaca entra en celo, muy amable, mientras una vaca entra en gestación, pues son otros 3 meses para entrar en celo, 9 meses de gestación, 7 meses para vender ese ternero. Estamos hablando de 2 años y medio para empezar a ver movimientos en el mercado, más otros 14 meses para engordar ese ternero. Un animal que se está consumiendo es un animal que se previó 3 años atrás, que empezó a trabajarse 3 años atrás. Entonces, movimientos del mercado tienen repercusiones con cierta espacio entre tiempo, en tiempo. Ahora, hay una pregunta que la gente siempre se hace para darle paso a Manuel. Para ser ganadero hay que tener dinero, hay que ser una persona de plata, como decimos los ticos. No y sí sería la respuesta. No, y porque la misma ley hace 25 años previó que la corporación ganadera
se abocara a fomentar la ganadería entre pequeños y medianos. Quiere decir que ya existían pequeños y medianos. Ahora, ¿qué es un pequeño y qué es un mediano? Hay diferentes definiciones según la institución, Ministerio de Agricultura y Ganadería o SENASA, pero lo que sí puedo señalar fuertemente es que el Censo Agropecuario 2014-2015 nos dijo que el 75% de las personas que tienen ganado tienen menos de 50 cabezas. Quiere decir que es un sector que está en manos de pequeños, muchos muy pequeños. Se cuentan con los dedos de la mano todas aquellas personas que pasan de 1000 cabezas de ganado. Entonces, sí y no. ¿Y por qué la respuesta es sí y no? No porque está en manos de pequeños productores, pero sí en el sentido de que si yo quisiera ser ganadero hoy y quisiera ir a comprar una finca, ir a hacer las inversiones en pastura, cerca eléctrica, comprar 300 hectáreas y demás, sí se ocupan muchos recursos económicos. Don Emanuel. Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar al ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal, que invitamos a nuestros oyentes a leer la entrevista el próximo lunes en nuestro diario Extra y a usted también. Y él nos indicaba que el sector ganadero es uno de los sectores que podría estarse siendo perjudicado por temas de desgravación arancelaria y que podría estarse observando una disminución en el uso de la tierra para este sector. ¿Ustedes comparten esa apreciación? No. Vamos a ver, depende del sector también. El sector ganadero se diferencia en criadores de ganado, que producen terneros, engordadores, que engordan esos terneros para transformarlos en carne, y el sector lácteo. Entonces, el sector lácteo, no sé si el ministro se estaría refiriendo al sector lácteo que va a sufrir la desgravación con Estados Unidos a partir del 1 de enero del próximo año. En el caso del sector carne, la desgravación ya se dio hace 10 años. Ahora bien, habría que ver de qué sector estamos hablando y qué protección tenía. El sector cárnico tenía una protección arancelaria negociada en OMC de un 15%. En otras palabras, no se protegía nada. Un 15% de arancel no protege contra potencias que producen muchísima carne, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera. Por ende, ya estábamos en una competencia tú a tú, sector carne. Sector lácteo sí ha tenido mayor protección, aranceles mucho más altos para proteger la industria láctea. Sin embargo, en apreciación personal, esta desgravación ya ha venido en el tiempo. O sea, ya no es que a partir del 1 de enero estábamos en un 80% y amanecemos con un 0, sino que ha venido desgravándose y ya per se podría estar entrando producto, y no es lo que vemos en los supermercados, no es lo que vemos en las tiendas de consumo. No vemos a un consumidor costarricense volcado a comprar productos norteamericanos. El tiempo nos dirá. Sin embargo, yo pensaría que no va a ser un giro abismal el 1 de enero en el sector lácteo. Dado que los tiempos cuando se exporta carnes son muy importantes, el tiempo que se dura, y que usted ahora apuntaba hacia el mercado chino, nuestra principal salida de productos hacia el mercado chino es el puerto de Caldera. ¿Es una barrera para ustedes o un obstáculo para poder exportar a China carnes los problemas de lentitud y de que ya se sobrepasó la capacidad del puerto de Caldera? Lo amplío un poco su pregunta. Por supuesto que es un problema, pero no es el problema el puerto de Caldera. Bueno, el mercado chino dejó de ser el mercado para carne, ahora estamos hacia el mercado norteamericano. Todavía se exporta un poco a China, pero dejó de ser el mercado, derivado de que China está produciendo su propio abastecimiento de carne. Pero no es el mercado, no es el problema Caldera, el problema es las calles, el problema es el internet, el problema es un montón de factores externos a la producción. Conversábamos en junta directiva y en otros foros que muchísimas veces uno busca alternativas de apoyo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y efectivamente las tiene. Programa de extensión, SENASA, apoyo, transferencia tecnológica, Instituto de Transferencia Tecnológica Agropecuaria, INTA, etcétera. Muchas veces el problema no es en casa, llámese Ministerio de Agricultura. Muchas veces el problema es todo lo que está alrededor, ese conglomerado de instituciones y o de problemas externos que afectan la producción. Fíjese que hace poco estaba en San Vito y visité una finca que produce leche y hace queso y lo venden en la localidad. Solamente para desplazarse 5 kilómetros se duran 45 minutos, porque la calle no es calle, prácticamente es un río.
Son piedras, huecos, troncos, etc. Y el productor tiene que vivir eso todos los días. ¿Y qué significa eso? Tiempo, demora, combustible, llantas, suspensión del vehículo, etc. Entonces es caldera, es las calles, es la electricidad, es el internet. Es increíble que queremos un productor moderno, un productor tecnológico, un productor más eficiente, pero yo vivo en Alajuela y hay ciertos pedazos del cantón donde cuando estoy transitando simplemente no tengo conexión a internet, simplemente no la hay. Estoy hablando del gran área metropolitana, ni siquiera pensar en lugares rurales. Entonces, con esas condiciones, país, qué difícil producir, qué difícil ser competitivos, qué difícil es la productividad. Caldera es uno más. Usted diría tal vez, don Diego, que en el caso de los tratados de libre comercio, los estamos aprovechando. Ahora que decía un poco que el mercado de China se ha contraído un poco hacia lo que es nuestra exportación, nos costó muchísimo el cumplir con los protocolos para poder ingresar a ese mercado. Entonces, ahora podría decirse que no estamos aprovechándolo tanto como podríamos a raíz de situaciones internas de ellos, pero el resto, como el mercado europeo, cómo se está comportando, los Estados Unidos, cómo se está comportando. Sí, en mi apreciación, sector carne, sí hemos aprovechado los mercados que han estado inmersos en tratados de libre comercio, sobre todo porque da más asidero jurídico. O sea, ya sé las reglas del juego y sé cómo voy a negociar, qué me van a pedir y qué no me van a pedir. En el caso de China tuvimos un gran boom y fue fomento para la exportación fuertemente. Estados Unidos ha sido nuestro mercado, junto con Puerto Rico, pero por muchísimos años, igual mercado centroamericano, igual México con algunos subproductos. Diría que, y en balanza comercial, sector carne siempre es positiva, es más lo que exportamos que lo que importamos. Eso, pero ha sido histórico, ¿verdad? 25, 30 años de tener esa capacidad. Aumentamos mucho nuestra capacidad exportadora, pasamos de exportar un 20% de nuestra producción a un 25, 28 y llegamos a estar casi en un 40% de nuestra producción nacional hacia mercados externos. Creo que nos falta, respondiendo a tu pregunta, nos falta explorar otros mercados. A Unión Europea no hemos logrado colocar 1 kilo de carne porque es el mercado más exigente que tenemos en bienestar animal, etiquetado, trazabilidad, protocolos, pero es el mercado que mejor paga. Entonces ahí estamos apuntando desde la Corporación Ganadera con pilotajes y con iniciativas para intentar entrar a ese mercado. ¿Para cuándo lo veo, don Luis? Por lo que estábamos conversando de los tiempos, podríamos hablar de 3 años, 4 años, simple y sencillamente porque el mercado europeo pide trazabilidad completa. Eso significa que el ternero que algún día va a engordar y de ahí voy a sacar la carne, necesito demostrarle a la Unión Europea de qué vaca nació. Entonces tiene que tener un sistema de trazabilidad perfecto. Y recordemos que el sistema de trazabilidad obligatorio arrancó justo este año y se va a implementar en 18 meses. Entonces tengo que esperar a tener esos 18 meses para que esté funcionando, digamos, al 100%. Podría hacerse desde una óptica voluntaria, pero eso son mucho más reducidas las fincas y no tendrían los volúmenes necesarios para empezar con exportaciones hacia la Unión Europea. Quiero, a partir de su conocimiento del mercado internacional, a nivel de investigación y desarrollo y de acceso a tecnología, a genética, ¿qué nivel está Costa Rica en el mercado ganadero? Bueno, ¿y qué hace falta también? Ok, somos un país muy pequeño en el universo de los países que exportan o que son potencias exportadoras, sobre todo por el tipo, porque es un producto de excedentes. Casi, podríamos decir que en el sector carne, los países son autosuficientes o buscan pequeñas importaciones para suplir su demanda. Hay 7 países que logran suplir esa demanda: Argentina, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, India, Australia. Ya con eso se mueve el mercado internacional de la carne. En el caso de Costa Rica, que es un actor muy pequeño, sí logramos mover nuestros excedentes.
Genética tenemos, se ha hecho inversiones muy fuertes en genética. Nuestros animales, toros, reproductores para carne, son de altísimo potencial genético, y ahí tenemos fincas especializadas en continuar haciendo crías de esos toros y poniéndolo a disposición de los ganaderos que lo que llamamos ganadero comercial, el que produce ya el animal para planta de proceso. ¿Qué nos falta? En mi opinión, lo que nos falta es diferenciar el producto y dar valor agregado. Carne es carne en cualquier mercado, pero carne alimentada en pastura, carne ecológica, carne orgánica, carne carbono neutral, esos son disparadores o diferenciaciones con las cuales podríamos obtener mejor valor a nuestro producto. Eso para mí sí es fundamental, y para lograr esas diferenciaciones sí se ocupa más capacitación, más transferencia tecnológica y sobre todo la exploración de ese mercado. O sea, hay mercado para carnes en pastoreo, o hay mercado para carne sostenible. Hoy por hoy es el boom de que la gente habla de cero carbono neutralidad o no emito. Yo no sé si mañana ya no va a ser el boom, va a ser lo que se exige. O sea, ya queremos fincas que produzcan de forma más amigable con el ambiente, y ganadería es uno de los temas complejos en ese sentido. Lo que hablábamos ahora, también les digo, del tema de que, bueno, bien, somos autosuficientes, ¿verdad?, a la hora de producir lo que es nuestra carne, pero eso, el hecho de que no esté aumentando, como que estemos con el mismo hato, ¿eso influye en el precio de la carne al consumidor? Desde la óptica de oferta y demanda y la teoría económica, sí. Entre más oferta tengo, más bajo será mi precio, ¿verdad? Y creo que todo lo hemos vivido en los últimos meses, cuando vemos en cada esquina vendiendo mamón chino y jocotes, y entre más producción, de más barato puedo obtenerlo. Porque hay gente que dice, ¿verdad?, es que la carne es carísima, no se puede comprar carne, ¿verdad? Hay muchos consumidores que dicen eso todos los meses. Entonces, ¿el precio se ha mantenido? ¿Diría usted que ha oscilado o que ha subido, no sé, más que la inflación? No ha estado más allá de la inflación. De hecho, el INEC reporta disminuciones del menos 1.4%, cosas muy, muy leves, pero en la mente, posicionada en la mente del consumidor, que es lo que importa al final del día, la carne es cara. La carne es cara, y la compara con otras proteínas, la compara con cerdo, la compara con pollo, y efectivamente hay diferencias abismales. Kilo de cerdo te puede estar costando del genérico, bistec de cerdo, etcétera, 3.500 colones. Kilo de carne, bistec popular, 5.000 y resto de colones. Entonces, depende del corte también, ¿verdad? Claro, va a depender del corte, va a depender de la ubicación geográfica, va a depender de muchos factores, porque al final del día está a la libre, el mercado es libre. Usted vende al precio que quiera y la gente comprará si lo tiene bien o no. Pero en el posicionamiento del consumidor, la carne de res es cara. Y eso lo tiene así marcado. Si aumentamos producción y esa producción estuviera a disposición, en la buena teoría debería bajar el precio. Hablemos un poco de un problema que el sector ganadero siempre levanta sus quejas, que es el tema de la seguridad, principalmente con el robo de ganado, y en las zonas fronterizas es un tema muy, muy complejo. ¿Se ha mejorado la situación o el problema persiste o ha empeorado? Persiste, difícil saber si ha empeorado por el mismo aspecto que conversábamos de datos. Organismo de investigación judicial. Bueno, tenemos una comisión, llaman Comisión Central en el Ministerio de Agricultura, donde nos reunimos Fiscalía, Corporación Ganadera, Cámara de Leche, Ministerio de Agricultura, OIJ, Fuerza Pública, etcétera, y debatimos sobre si está mejorando, empeorando y demás. Cuando uno ve los mensajes de los ganaderos, chats y demás, no, es de todos los días. Me robaron, me mataron, me destazaron, se robaron, etcétera. Si vamos a las estadísticas, aparentemente todo está mejor. Entonces dice uno, algo está ocurriendo. Parte de lo que creemos es que el ganadero no denuncia.
no denuncia porque caímos en el círculo vicioso. ¿Para qué voy a denunciar si nada ocurre? No van a atrapar al ladrón, no me van a devolver los terneros o la vaca, entonces voy a perder mi tiempo. Entonces, como pierdo mi tiempo, mejor no denuncio. Y como no denuncio, creemos que lo estamos haciendo mejor cuando en la realidad no lo estamos haciendo mejor. Hay un dato interesante que levanta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y hace la pregunta: ¿usted ha sufrido de robo, hurto o destace de animales? Y como se la hacen en sitio, el señor está tranquilo en su casa, no tiene que desplazarse a ningún lugar, partiría del principio que dice la verdad. Y entonces ahí sí se levanta la cifra de aquellas personas que han sufrido destaces. Se habla de 10.000 animales al año aproximadamente. Entonces ya 10.000 animales a un valor de 1.500 colones el kilo, animal en pie de animales, no sabemos qué tamaño tenía, pero si le ponemos un peso promedio de 350 kilos, 400 kilos, la cifra es millonaria, 6 millones de dólares o más en pérdidas. Entonces, hablemos del tema del cambio climático y la sequía. Recientemente... Pero antes de pasar eso a Manuel, sí, yo le quería comentar a don Luis Diego, aquí hemos tenido a ganaderos que nos han contado historias realmente dramáticas de robo de ganado, ¿verdad? De cómo en sus fincas, ellos en zonas rurales, tratan también como de organizarse ellos mismos entre los vecinos porque no sienten que hay suficiente apoyo por parte de las autoridades para proteger. O sea, sabemos que no podemos tener un policía en cada finca, ¿verdad? Eso es algo ilógico, pero sí que muchas veces la acción comunitaria ha hecho que se detengan estas bandas, ¿verdad? Que roban el ganado y muchas veces lo destazan y dejan hasta las huellas ahí, pero no sé usted cómo interpreta o cómo valora más bien las acciones del Ministerio Público y del OIJ a la hora de poder atrapar ese tipo de bandas por el gran perjuicio que producen a la industria. Hay de todo, esa es mi apreciación. Tenemos información y ganaderos que han hablado muy bien de diferentes compañeros de Fuerza Pública OIJ en diferentes regiones que de verdad se ponen la camiseta y hacen el esfuerzo, y de igual forma tenemos comentarios de regiones donde hay desidia, no se le presta la atención, no se le da el seguimiento adecuado. Lo que usted acaba de comentar es nuestra bandera, que se organicen las comunidades. Creo que no hay otra alternativa. Desde San José, en un escritorio, en los diferentes ministerios y puestos que uno ocupa, difícilmente se pueden resolver las cosas, pero la comunidad sí puede saber si entró un camión que nunca lo han visto, si hay un movimiento sospechoso, si animales están movilizándose y no tienen el fierro de la finca o no entienden por qué se están movilizando, si se están movilizando a las 3 de la mañana, cosa que no es usual, cosas de ese tipo. Cuando la comunidad se organiza, y si tenemos evidencia, el ganadero es muy dado a crear grupos con la tecnología y teléfonos inteligentes, a crear grupos y mandarse información, y eso ha funcionado muchísimo. ¿En qué zonas diría usted que se está presentando más el robo de ganado? Está mapeada la zona norte, Upala, Guatuso, Los Chiles, como una zona, lo que llaman zona caliente, de robo y destace de animales. Y es que eso también provoca una situación de salubridad, ¿verdad? Porque ¿qué hace la gente que se roba la carne? Son dos tipos. Si se roba el animal, pensaríamos, bueno, también es complicado, pero si se roba el animal, ese animal va a terminar en algún centro de matanza, ese animal va a obtener un fierro nuevo y vamos a suponer que se le va a dar un tratamiento adecuado. Pero si lo que ocurre es que se destaza el animal en potrero y lo matan, lo degollan ahí, esa carne no sufrió procesos inocuos, viene contaminada muchas veces con materia fecal, con tierra, pasto, no sabemos la cadena de frío. Eso es un problema serio porque esa carne va a terminar en el plato de alguien. Alguien la va a comprar, en algún lugar se está vendiendo y ahí tenemos problemas de salud. No, hablábamos del cambio climático. Un equipo periodístico ahora en el mes de febrero viajó a la zona de Guanacaste y el tema de la sequía es terrible, inclusive tenemos fotografías bastante fuertes sobre el tema. Ganamos un premio. Ganamos un premio por una foto de una res de la fotógrafa, Raquel Vargas de Diario X. Exactamente, Raquel Vargas ganó un premio donde es una res ya en los huesos, ya muerta, ya por la sequía. ¿Qué están pidiendo ustedes para que puedan adaptarse a este cambio climático que estamos viviendo? ¿Qué necesitan de parte de apoyo del gobierno? Bueno, realmente son varias aristas. Vamos a ver, esa foto no debió existir.
esa foto no debió existir. Vamos a ver, por una lógica económica racional. Si yo sé que no tengo el suficiente alimento para que mis animales estén bien, yo debía haberlo vendido antes de que llegara a esa situación. Entonces hay algo en el productor que generó un bloqueo a la racionalidad económica. Y eso es parte de los mensajes que nosotros damos cuando se avecina una época de sequía abrupta. Si usted no va a poder alimentar a sus animales, véndalos antes de que se le mueran o queden en esas condiciones. Eso es número uno. Número dos, muchísimo lo tiene que hacer el ganadero. O sea, yo no controlo el clima, nadie controla el clima, yo no controlo las ayudas gubernamentales o no, pero sí el ganadero toma decisiones del portón hacia adentro. ¿Me dejo los animales? ¿No me dejo los animales? ¿Hago un banco de proteínas o no hago un banco de proteínas? ¿Meto algún tipo de forraje de corte, llámese caña, sorgo, botón de oro, etcétera? Existen tecnologías para mitigar y adaptarse al cambio climático. Las hemos estado promoviendo desde el año 2014, que tuvimos un evento climático fuerte y extremo, y ahora reciente, un par de años atrás, con esta nueva sequía. El discurso no cambia. Clima seco y verano fuerte va a haber en Guanacaste este año que viene, el que sigue y el que sigue, y así sucesivamente. Es una región seca per se, forma parte del corredor seco mesoamericano. Eso no lo vamos a cambiar. Por ende, lo que ocupamos es que el ganadero, el que tiene que cambiar la mentalidad es el ganadero. Hacer pastura mejorada, cercas vivas, reservorios de agua, sistemas de keylines o líneas de infiltración, etcétera. Y sobre todo esa lógica racional de cuánto puedo producir, cómo no puedo producir y qué tengo que vender o no tengo que vender. Creo que esos han sido los mensajes adecuados y han calado en algunos productores, lastimosamente, no en todos, y por ende tenemos esas fotografías. Vamos a interrumpir un momentito acá porque vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero ya casi regresamos con todos ustedes. Permanezcan en sintonía de Extra Radio. ¿Qué tal? Recordarles que hoy estamos conversando con don Luis Diego Obando. Él es el director ejecutivo de la Corporación de Fomento Ganadero, Corfoga. Y ellos también están acá porque ellos están por organizar un congreso, su congreso anual. De eso vamos a conversar también para que él nos pueda hacer la invitación y contarnos un poquito qué temas importantes van a tratar ahí. Don Luis Diego. Gracias, muy amables, y un saludo para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Es correcto, tenemos el Congreso Nacional Ganadero que va a tomar lugar a partir del 15 de octubre de este año, y parte de lo que conversábamos es una forma de transmitir conocimiento y transmitir tecnología para mejorar eficiencia en finca. Creo que muchos de los problemas que enfrentan no solo los ganaderos, sino el sector agropecuario en general somos un país muy caro, costos de producción altísimos, y por ende la única o una de las estrategias que se tienen es ser más eficientes, ser más productivos. La productividad tiene que ser el arma o la bandera, y para eso hay que incorporar medidas de tecnología. Es un poco el enfoque que queremos en este Congreso Nacional. Que eso, digamos, como enfocado hacia qué norte, porque me imagino que no todos, ¿verdad? Los productores tal vez más pequeños, no sé si tendrán acceso a esa tecnología, no sé si el Ministerio de Agricultura y Ganadería les ayuda o la garantiza, es decir, cómo ellos podrían asesorarse mejor en esto y cómo la tecnología puede ayudar también al sector ganadero. Claro, son diferentes niveles y en eso usted tiene toda la razón. Muchas veces hablamos de tecnología y realmente podríamos hablar también de prácticas. Hay muchas prácticas técnicas que de bajo costo pero de alto impacto. Podría mencionar, y va a ser algo que vamos a hablar en el Congreso, el pastoreo racional. El pastoreo racional lo que hace es la utilización de cerca eléctrica, espacios pequeños de la finca destinados a tener una alta concentración de unidades animales para que consuman la pastura en el mejor momento, en el momento óptimo que la pastura entrega la proteína a ese animal, la consumen y los muevo esos animales a un siguiente, llamémoslo aparto, pequeño, donde tener los animales en espacios pequeños por momentos pequeños, un día, 2, máximo 3, hace que también concentre la acumulación de materia orgánica derivado de las excretas de los animales, genero fertilización, genero
incorporación de materia orgánica al suelo y empiezo en un proceso de rotación de los diferentes apartos, una rotación racional. No es que lo muevo al aparto 1 y al aparto 1 lo muevo al aparto 2, no, lo muevo al aparto 1 al que mejor esté para proveerle proteína a ese animal. Esta práctica parece muy sencilla, muy lógica, pero viera que cuesta mucho introducirla en la mente de los productores, pero una vez que la logran incorporar a sus fincas, a sus hábitos productivos, logramos eficiencia, logramos aumentar las unidades animales de 0.9, no hablemos de unidades animales para no confundir a la audiencia, hablemos de un animal a 2 y hasta 3 animales por hectárea. Si tengo más animales por hectárea, tengo más posibilidad de vender, tengo más posibilidad de terneros, tengo más posibilidad de ingresos extra a mi finca, porque los otros factores de la producción se mantienen estáticos. La misma finca, el mismo peón, el mismo cerca eléctrica, la misma agua, los mismos minerales, tal vez minerales no, cambia un poquito, pero logro incorporar prácticas. Entonces hay prácticas de bajo costo y hay otras que usted menciona que sí, habrá otros ganaderos que la van a poder tener y otros no. Uso de drones, uso de satélites o información satelital, uso de software especializado, computadoras que me llevan el dato del animal que comió, cuándo se desparasitó, cómo se desparasitó, ganancias de peso diarias, etcétera. Aquí, cuando el ganadero no tiene los recursos para optar por esta tecnología más sofisticada, aquí nuestro mensaje es cámaras de ganaderos, agrupaciones, o sea, pequeño, solo soy pequeño, pero unidos podemos hacer diferencias. Y tenemos ejemplos en Costa Rica de cámaras que lo están haciendo muy bien. ¿Quiénes pueden participar del Congreso? ¿Únicamente gente que esté afiliada a la Cámara? No, es abierto. De hecho, ya hemos recibido solicitudes de investigadores, academia, técnicos, ganaderos, obviamente, profesionales en el área. ¿Por qué? Porque es un lugar rico para intercambio de ideas entre los pares y también al mismo tiempo pues recibir retroalimentación en ambas vías de los expositores y de el panel o el foro haciéndole preguntas a esos expositores, o el compartir también, ¿verdad? No solo vamos a tener el Congreso, sino también festejamos o vamos a tomar la oportunidad para festejar el Día Nacional de la Carne de Res. Entonces también va a haber un espacio social para compartir entre los que participan de este evento. Hablando también de lo que es la carne de res, hay mitos nutricionales, ¿verdad? De que la gente ya no come carne. Algunos, pero yo creo que, y eso era una pregunta que me quedó pendiente, sigue estando en el gusto, porque históricamente se ha dicho que la carne de res es la proteína número 1 en consumo en el país. ¿Sigue manteniéndose? No, ya hace algunos años dejó de ser la número 1 y le cedió el espacio al pollo y se posicionaba como la segunda proteína en consumo, y recientemente está también perdiendo espacio o compartiendo ese espacio de entre 13 y 14 kilos por persona con la carne de cerdo. Entonces ha habido un desplazamiento en el consumo nacional de carne de res, derivado de varios factores que hemos estado estudiándolos. El Congreso también tendrá un espacio para hablar de los mitos y verdades de la carne de res. Y son tendencias, ¿verdad? Hablamos de gente que es vegana, gente que no quiere comer carne por razones, no sé, de sostenibilidad. Nos hemos encontrado mucho eso. Creo que nos falta trasladar el conocimiento de que nuestra ganadería es diferente. O sea, tenemos una ganadería en Costa Rica, tenemos una explotación que más bien vienen de otros países a ver cómo lo estamos haciendo. No entienden cómo podemos tener ganadería con cobertura arbórea de un 52%, 53%. Entonces, nuestra ganadería es diferente, pero no hemos sabido transmitir ese mensaje. ¿Cuáles dirían ustedes que son algunos de los mitos del consumo de carne de res? Bueno, ese es uno, de que la carne de res, o sea, que las vacas daña el ambiente y genera una degradación ambiental y empeora el calentamiento global. En Costa Rica no es eso, esa no es la realidad acá. Otro es temas de salud, ¿verdad? Voy al doctor, tengo presión alta, colesterol, lo primero que le dicen, deje de comer carne de res, lo cual tampoco es adecuado. Tenemos información de cardiólogos, nutricionistas y demás que más bien la apoyan, dietas keto, etcétera.
Y otro de los mitos, bienestar animal, que los animales sufren, que hay un procesos inadecuados de producción, entonces otro mito en bienestar animal. Y sí, básicamente esas son como las grandes tendencias. ¿Y el valor nutricional de comer carne? Mira, en eso creo que también falta información, ¿verdad? Que la carne de res no me aporta, y más bien es lo que llama la FAO, le dijo que es la proteína por excelencia. Entonces el consumo de carne de res aporta muchísimo, pero la gente no. También caemos en otro detalle que sería como casi que otro foro. La gente no se educa actualmente, no lee, no busca información dura. Entonces cualquier TikTok aparece diciendo que la carne de res no aporta y la gente le cree antes de buscar información científica de peso. Volvamos al tema del Congreso. ¿Cuántos panelistas? ¿Quiénes son? Hay personas, me imagino que también internacionales, nacionales, y ¿cuáles son los temas centrales que se van a discutir? Claro, tenemos panelistas nacionales, también tenemos internacionales. Por ejemplo, nos acompaña un colaborador de Uruguay, del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, que se han especializado muchísimo en estos temas de mitos de la carne, producción de carne, el consumidor y la carne. Quiero aprovechar uno de los, no mitos, pero de cosas que hemos hecho mal. Justo hicimos una investigación, un pequeño estudio utilizando neurociencia y preguntamos al consumidor ¿qué siente cuando ve una imagen. Le pusimos diferentes imágenes y pusimos imágenes de carne cruda, cortes riquísimos, ¿verdad? Con marmoleo, etcétera, etcétera, pero cruda. El consumidor promedio dijo, no, eso me es desagradable, no lo quiero ver. Le ponemos un trozo de carne cocido en la parrilla, eso sí me agrada. Pero curiosamente sale usted a la calle y ve las carnicerías, camiones de repartición, y lo que llevan son trozos de carne cruda con perejil y otras cositas adornándolo, y no hemos calado de que hay que hacer un cambio porque el consumidor no quiere, muchísimo menos ver el animal. Entonces la carnicería y la gran vaca, no, el consumidor no quiere ver eso, quiere ver la carne, el producto cocinado, no quiere ver el animal ni la carne cruda. Entonces viene un expositor uruguayo a hablarnos de eso. Un servidor va a estar dando la parte de la situación actual de la ganadería. Tenemos un tema muy apasionante que es compañeros, don Octavio y viene don Fabián Román, de la Fundación Plan 21 y de la empresa Bumitra, que recientemente ganó el premio a la sostenibilidad que otorga el Reino de Inglaterra. Para hablarnos de la utilización de tecnología satelital, inteligencia artificial y algoritmos para la venta de carbono en suelo. Las fincas ganaderas con las pasturas fijan carbono y ese carbono se puede vender. El ganadero puede obtener recursos económicos por prácticas que ha venido haciendo por meses o años atrás, y eso es posible venderse. Vamos con ese tema que es innovador, que es un premio a lo que los ganaderos han hecho por décadas y que no se les reconoce. Y además cambia la imagen que se tiene del ganadero. Por supuesto. Por el tema del metano. Por supuesto, hay un tema de compensación, hay un tema de fijación de carbono, etcétera. Otras temáticas que vienen, además de los hábitos de consumo, estadísticas, fijación de carbono, herramientas para producir con mayor eficiencia. Aquí entramos con la parte de drones, tecnología, pastoreo intensivo. Nuestra carne, vamos a ver, esto es fundamental decirlo, Costa Rica se basa en animales que consumen pasto. Y eso es una gran diferencia con sectores lácteos o con ganaderías de otras latitudes. Nuestro animal come pasto, el pasto nace en nuestras tierras, se utilizan nuestras lluvias y nuestra radiación solar. Eso es un factor de producción barato que tenemos a disposición y que el 95% de los ganaderos utiliza. Entonces queremos sacarle punta a eso, una mejor utilización de la pastura, una mejor utilización de nuestro sistema de agua y una diferenciación de producto para ponerlo en mercados que andan buscando ese gusto de la carne, pero alimentada a pastura, no alimentada a grano. Son dos grandes mundos, animal alimentado a grano, animal alimentado a pastura. Ahora, en el caso de lo que tiene que ver con los mitos de la carne, yo le agregaría un mito más, y es el gusano barrenador. Hay gente que ¿verdad?, siente que por el aumento de estos casos podría haber algún tipo de contaminación, o que si yo consumo la carne me va a pasar algo. Es como, ¿verdad?, un poco de desconocimiento, pero hay gente que yo he escuchado decirlo. Bueno, con toda la honestidad le digo, es la primera vez que lo escucho, pero no lo descarto. Hay gente
que tiene sus pensamientos muy particulares, y evidentemente cuando le hablan que hay una gusanera en un animal y que ese animal es para producir carne, dice no, yo no, mejor no como porque no sé qué va a pasar con esos animales y demás. Efectivamente es un mito, porque el gusano sale de la herida, o sea, realmente su ciclo no es quedarse en el animal, su ciclo es salir del animal para generar la pupa, la mosca, y después ir a infectar otro animal de sangre caliente. Entonces no es que vamos a encontrar una gusanera cuando voy a consumir el producto. Pero tiene usted toda la razón, en el sentido consumidores de consumidores hay. Yo conozco consumidores que simplemente les gusta la carne, pero no pueden entrar a una carnicería. El olor no les es agradable, lo rechazan. Y por ende, entonces genera menos visitas a la carnicería, por ende genera menos compras. Entonces son aspectos que uno tiene que encontrar la forma de lidiar con eso en un sector complejo. Y tenemos carnicerías que han optado por convertirse en boutiques de carne. Entonces es un ambiente mucho más presentado, mucho más agradable para generar una experiencia positiva en la compra. Ahora, en algún momento se habló también de que había una proliferación de lo que eran establecimientos de carnicerías, ¿verdad? Sobre todo en San José. ¿Esa tendencia se mantiene o ha disminuido? Se mantiene estable, o sea, no ha aumentado más, porque el negocio de vender carne no es el negocio per se. De hecho, carniceros lo que nos han dicho es: tengo que migrar a vender carne de res, pero también le agregué pollo, después le agregué cerdo, después le agregué natilla, después vendo queso, y cuando nos damos cuenta también tiene una trenza de cebolla guindando por ahí, y unos ajos, y un chimichurri, y unas tortillas, y se empieza casi que a transformar una mini pulpería, porque ocupa recibir ingresos derivados de la venta. Ya pagué el alquiler, tengo que ver qué más vendo. Y no da la carne, vender solo carne de res no genera solo ese negocio. ¿Qué se está haciendo para que el negocio de la carne no se le agregue valor agregado? Digamos, cuando uno mira en otros países, uno encuentra ya que el 90% de la carne ya viene empaquetada aquí, o el tema de los embutidos, que son en algunos lugares de res, embutidos de res, como el pastrami, por ejemplo, ya se comercializa en todo lado, y aquí conseguir pastrami es prácticamente titánica la labor. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo para que no nos quedemos solamente con el ganado en pie, la matanza y listo, y el corte? Claro, ese ha sido un tema, y ha sido tema por años. Justo estamos a las puertas que salga un estudio de hábitos y consumo y usos de la carne de res. Esperaría yo que un mes y medio ya saldrían los resultados. Con muchísimo gusto podemos suministrarlo y debatirlo un poco, porque va a traer información muy valiosa, ¿verdad? Muestra nacional, dónde come, por qué come, cuándo lo come, dónde lo compra, por qué lo compra, cuánto gasta, dónde lo gasta, etcétera. Un poco más económico y social el estudio. De los anteriores, efectivamente la carne ha sido como carne a granel, y compre carne. ¿Y cuál bistec quiere? Bistec popular, se lo paso por la máquina. Bistec, costilla y carne molida. Carne molida. Y carne molida. Y si ya voy a hacer un asado, lomo lomito, una punta de solomo. Y la carne y la vaca tiene mucho más que eso. El animal tiene mucho más que eso, pero no somos una cultura, Costa Rica no es una cultura argentina ni uruguaya de asados, no lo somos. Ha venido ganando terreno, cada día uno ve la gente que le gusta más asar, que le gusta el asado, etcétera. ¿Qué hemos venido haciendo? Productos listo para consumo, un ready to eat, tortas de carne, burritos, empanadas, taquitos, y uno lo encuentra en los diferentes supermercados, ya producto congelado, listo para el consumo. En embutidos no somos un país con cultura de embutido fino. Se han hecho esfuerzos, uno puede ver esfuerzos que han ocurrido en otros sectores que sí tienen buenos réditos, por ejemplo el sector quesos y el sector vino, que han venido acompañados, y ya la gente habla de buenos quesos y buenos vinos para acompañar una tarde, etcétera. En res, ese producto listo, o sea, es muy poco. Ese valor agregado ha sido poco. Sí se ha dado esfuerzos por la industria, puedo citar algunas, Copa Montecillos, El Arreo, Jico, con tortas de carne, con taquitos, burritos, productos en congelados, etcétera. Pero falta muchísimo. Con todo eso que dice ya le da hambre a uno, claro, ¿verdad? Que sí, se claro le que empieza sí. a antojar. Pero sí, también recientemente se han publicado algunos avisos por parte de empresas, ¿verdad?,
que anuncian que tal vez con el etiquetado de algún producto que se venció, que el consumidor no debe comprarlo. ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones? ¿Usted diría que hay más revisión por parte del Ministerio de Salud? ¿O qué es lo que sucede? Que colocan la mercadería en el supermercado y después anuncian al consumidor no la compre. Básicamente, realmente el ente que supervisa establecimientos cárnicos y sistemas de matanza y producción es el SENASA, y hace una labor en los centros de despiece, de matanza, de manipulación de este tipo de producto, una labor de chequeo y verificación que el producto sea inocuo para el consumo humano. La planta de proceso también tiene su propio equipo, tiene lo que llaman diferentes niveles, buenas prácticas de manufactura, tienen los sistemas de control de puntos críticos, lo que llaman el HACCP, y esto lo que hace es garantizar al consumidor que hay diferentes barreras, por ponerle algunos nombres, para evitar que un producto contaminado, sucio, no inocuo, no apto para consumo, llegue al supermercado. Creo que esa fue la última barrera, y recientemente vimos algunos anuncios de una empresa que dijo no consuma los productos de este lote, etcétera. Claro, pero ese producto como que ya está empacado y el Ministerio de Salud ordena que se publique para que le avise al consumidor que eso no puede, o que debe, si compró ese lote, que lo tiene que devolver. Claro. Exacto. Pero la alerta se dio gracias a que la empresa detectó con las muestras y Así demás es. que estaba malo. Entonces, ¿qué nos llama esto poderosamente la atención? ¿O qué puedo decir al consumidor? Que las barreras funcionan, que sí tenemos un sistema que hace que funcione, que si algo está malo podemos jalarlo antes de que sea consumido, preferiblemente. Que hay controles y que los controles sirven. Funcionan, correcto. Utilizando un poco el inicio de esta conversación, cosa que no se da cuando matamos animales en potrero, cuando se da la carne clandestina, cuando se da el robo hurto de estas de animales, y por eso es el llamado a la población que si encuentra carne de dudosa procedencia a precios muy ridículos, debería sospechar que algo no está bien y cómo fue procesada esa carne. Le pongo el ejemplo: una vaca pudo recibir un antibiótico el día de hoy, la destazan mañana y esa carne está en punto de venta, a algún lugar la están ofreciendo, alguien la va a consumir con algún producto que no había tenido su tiempo de retiro óptimo. No sé si no se publicita, pero no vemos suficientes operativos del SENASA como para tratar de sacar esa carne del mercado. Que hemos estado hablando en la comisión ese tema. Sí hay operativos, pero no los publicitan, y me parece fundamental que la gente conozca que sí se están haciendo controles en carretera, controles en carnicería, controles en punto de venta, inclusive para que dé seguridad y para saber que sí se está haciendo. Es un punto de mejora. Creo que el traslado de la información a la sociedad. Se nos está acabando el tiempo. Tal vez una consideración final, Manuel. Sí, volvamos al tema también de los cortes finos, de cómo el mercado tico ha intentado vincularse también con los gustos principalmente de aquellas personas con mayor poder adquisitivo. ¿Hay algún esfuerzo en ese sentido? Vamos a ver, en educación sí, pero más bien hemos estado tratando de decirle al consumidor que la carne de res es más allá de cortes finos, o sea que sí puedo tener un rabo en salsa de ciruela y que va a tener un gran gusto y que va a ser una comida exquisita y que se puede preparar de una forma muy, muy elaborada, que puedo tener un osobuco asado, que puedo tener diferentes cortes populares y generar un gran valor al gusto, porque si no nos quedamos en la cultura de quiero comer un corte fino, entonces lomo, lomito, lomo ancho y una punta de solomo, y el animal me ofrece más que eso, la carne de res me ofrece mucho más que eso. De hecho, venimos de unas giras interesantes en Colombia donde consumir rabo, consumir osobuco en un restaurante preparado por un chef tiene el mismo valor que un churrasco, y son cortes de menor calidad, pero bien preparados te pueden aportar muchísimo. Tal vez ya para finalizar, ¿no le llegó una invitación final al Congreso para que lo recordemos, para que la gente que nos está escuchando pueda asistir y acompañarlos? Claro, el Congreso va a ser en el Hotel Whitham, conocido como La Herradura, en el 15, 16, 17 de octubre. Vamos a estar ligados, Congreso Cárnico y Congreso Lácteo, entonces vamos a sacar mucho más potencial a esto, y con muchísimo gusto en nuestras redes sociales de la Corporación Ganadera o la oficina pueden estar llamándonos y buscar más información. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Sí dio hambre.
Sí, dio hambre, ¿verdad? Sí, Vamos ahora... a tener que conseguirnos unos taquitos saliendo del programa. No, ya me imaginé un buen trozo, término medio, como me gusta. Excelente, excelente. Bueno, les digo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ojalá que no sea la última vez. También a los escuchas que nos sigan sintonizando por la 92.3, que tengan un excelente fin de semana y que la pasen bonito. Nos escuchamos el próximo viernes, si Dios lo permite. Que tengan un muy bonito viernes.